buen día a ustedes, a la audiencia. Sí, de nuevo, hemos venido de una elección este Ujú, año de la legislativa, ahora en la nacional, ujú, y bueno, con una diferencia, si se quiere, en el ujú. contexto político, Sí. bueno, la crisis de estos últimos días que tiene que ver con la crisis política principalmente del gobierno nacional, con estos casos de corrupción dada, bueno, frente a un reclamo que estaban haciendo los discapacitados y el Ujú, gobierno le decía que no hay plata, finalmente este 3% un manejo corrupto que ya ujú. venía desde antemano, ¿no? Recordemos que es el 8, o sea, por lo tanto venía una estructura de un 5% que se cobraba como históricamente, bueno, este 3% que según los audios Ujú. que han revelado, no en esta vez por una oposición, sino de las propias filas internas de la Libertad Avanza, bueno, dando cuenta de este cobro que iría para la parte de la dirigencia, vinculando directamente a Karina Milei, por ende a Milei, siendo que son hermanos inseparables en este caso. Bueno, por lo tanto, una crisis política que golpea fuertemente, ¿no? Y bueno, también en ese mismo contexto, un Senado Ujú. que da cuenta también de la crisis política que tiene el gobierno, que venía dándole de alguna manera o siendo cómplice de alguna manera de las políticas de ajuste que se vienen aplicando en las provincias, propias de los mismos diputados y senadores que están ahí, pero como así también de ciertas leyes del gobierno que implicaba, ¿no? Ir en contra de los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, y que ahora este Senado ha votado, bueno, leyes que el gobierno tilda de desequilibrar el equilibrio fiscal que pretende el gobierno, pero que dice que de alguna manera si salen estas leyes, bueno, pondría en juego o en jaque justamente al gobierno nacional, lo cual, bueno, nosotros que siempre apoyamos a los trabajadores, si el gobierno demuestra una incapacidad y se tiene que ir, bueno, se tiene que ir, lo venimos diciendo ya igual en nuestras compañeras, nuestros compañeros, porque da cuenta que un gobierno que ataca las cuestiones más sensibles de la sociedad, sea los discapacitados, sea los jubilados, y este Senado, bueno, que ahora vota, o estos congresos que ahora votan de alguna manera en contra de la política del gobierno nacional. No así pasó el veto de los jubilados, que finalmente por alguna ausencia de los peronistas, la Vidal que también se abstuvo. Bueno, tampoco esto tuvo hincapié esto, ¿no? La lucha de los jubilados en una respuesta de parte de los legislativos en esta, me parece a mí, en esta lucha y en este pedido que es totalmente justo. Por lo tanto, no han pasado todos los vetos, lo cual demuestra, han dejado pasar este de los jubilados, lo cual demuestra la complicidad todavía en algo tan importante porque el aumento que iban a percibir los jubilados dentro del presupuesto era más importante que quizás el que reciban los universitarios con esta ley que se votó, los trabajadores del Garrahan o pediátrico con esta ley que se votó, o el veto rechazado de los discapacitados, bueno, que también va a tener una repercusión económica sin duda si esto se materializa. Pero bueno, pero da cuenta de una crisis política muy importante donde se va a desarrollar una campaña, donde se está desarrollando. Ayer veíamos en los medios la campaña, si bien es la de septiembre para Buenos Aires, pero quiero decir totalmente con las principales figuras de la Libertad Avanza, Karina Milei, el mismo presidente, bueno, con incidente que se tuvieron que retirar, Esper Ujú. incluso, bueno, es de público conocimiento, por lo Sí. cual lo habrán visto todo, lo cual demuestra un gobierno con una profunda crisis política. Y bueno, y nos parece que la principal crisis de todo esto tiene que ver de la parte económica. O sea, una deuda pública, sea en pesos, una deuda en dólares. Mira, ayer, o para comentarle a la población, el martes se pagó, antes de ayer se pagó 13,5 billones de pesos de lo que tiene que ver con la deuda pública, por lo tanto son, pasado a moneda más o menos oficial, son 10 mil millones de dólares. De acá a octubre tenemos vencimiento por 50 billones de pesos, por lo cual son 40 y pico millones, 45 mil millones de dólares. Eso sin duda se va a tener que pagar Ujú. y esto se va a tener que pagar con emisión de peso, por lo tanto hasta la misma política del gobierno tira abajo su mismo proyecto de mantener una emisión cero como pretendía el gobierno, lo cual va a tener una disparada sin duda y una devaluación importantísima de la moneda. Y sumado a esto que la política, incluso con la deuda en dólares,
que estamos manteniendo incluso en el modelo económico que pretendía el gobierno, en estas políticas de banda, de entre el dólar a 1.000 pesos o el dólar a 1.400, cada vez se está acercando más a los 1.400, no a los 600 como decía el gobierno, lo cual, bueno, esto repercute directamente en el día a día en lo que estamos viendo, ¿no? Una baja de la productividad, una baja del consumo mayorista, minorista. Bueno, acá en la provincia ha caído el consumo notablemente, más del 20% en lo que va del año. Por lo tanto, tenemos que discutir los trabajadores cómo irrumpimos en esta situación. O sea, cómo salimos los trabajadores de esto. Creo que justamente los trabajadores del Garrahan, los trabajadores de la discapacidad, junto con los pacientes y junto con las personas bueno, que estuvieron en la lucha llevando adelante estas reivindicaciones, los jubilados que no dan el brazo a torcer, nuevamente estuvieron en la calle más allá de la no posición favorable del Congreso en este reclamo que de nuevo me parece totalmente justo, dada la miseria que están cobrando y la situación insostenible que se está llevando adelante con el poder adquisitivo. Los trabajadores dan cuenta de esto, cada vez si uno ve también en los números, las deudas que uno tiene ya son para alimentarse, por lo tanto da cuenta de una crisis notable. Y nos parece que los trabajadores tenemos que irrumpir con un programa claro. Y las bancas, justamente, tienen que estar orientadas hoy en día a discutir esta problemática, a discutir la deuda externa, a discutir la deuda, sea la deuda pública, tanto la deuda externa en dólares o la deuda pública en pesos, porque está en juego, bueno, como ya lo hemos visto acá en la provincia, o la cláusula gatillo, o mantener este esquema nacional y este esquema provincial de un lineamiento claro acá en la provincia, ¿no? Ahora que se llaman la libertad avanza, ya no son más radicales ni nada, son la libertad avanza directamente, lo cual, bueno, tiene sus consecuencias en el día a día cada vez más palpable para el argentino de a pie. Germán, lo venías enumerando y veníamos haciendo este repaso que está, lo decíamos, ¿no? La situación de los jubilados, la cuestión de una crisis política, discapacidad, filtración de audio. ¿Vos crees que todos estos temas que sin dudas marcan la agenda van a tener un impacto realmente y movilizar a la población para que vaya a votar? Que eso es algo que es lo que más preocupa, ¿no? La baja participación, Bueno, sin duda, no sé si va, sin duda que esto no es positivo, por para nada, supuesto. porque de nuevo la política o políticos que se enarbolaban con la bandera de la honestidad, con la bandera de venir a limpiar justamente la corrupción, de la casta, ¿no? De limpiar, de terminar con la casta política. Bueno, lo que hemos visto en la práctica en no mucho tiempo, o sea, no esto discutían muchos periodistas antes, en la época de Menem, qué sé yo, a determinada cantidad de tiempo uno iba viendo cimbronazos que iba haciendo el gobierno y las prácticas corruptas que se iban llevando adelante, pero acá en cuestión de meses hemos visto una situación desde la criptoestafa, las valijas, los acuerdos de Menem con los sobreprecios y las contrataciones con empresas propias y amigas del poder. Y bueno, es el fentanilo, ahora esto que estalla en el seno, porque de nuevo no es algo que denuncia, tenemos una oposición que está discutiendo las candidaturas testimoniales, viendo cómo las internas propias de su partido, para nada orientando una lucha o llevando adelante la reivindicación de la clase trabajadora tan golpeada. Lo vemos esto pura y exclusivamente en la pasividad y en la ausencia de las centrales gremiales, en llamar un paro general, en llamar a medidas de fuerza contra todo el avasallamiento que estamos viviendo los trabajadores, sea en la provincia o sea a nivel nacional. Entonces, bueno, la verdad que la gente sin duda da cuenta de un cansancio en estos representantes que dicen una cosa y que finalmente después en la práctica vemos que hacen algo totalmente distinto. Por eso vemos también, incluso hasta el ejército de troll en este momento se ha llamado bastante a silencio, los voceros incluso han dado algunas respuestas escuetas, pero creo que es una crisis que lo golpea fuertemente al gobierno, que esto en los votantes incluso de la Libertad Avanza ha tenido un fuerte impacto porque hay que salir a defender un gobierno que dice que no hay plata para los discapacitados y finalmente le termina robando la plata. Hay que ver hasta dónde, porque esto recién comienza, hay que ver hasta dónde siguen las contrataciones. No nos olvidemos que Suiza Argentina aumentó exponencialmente los contratos durante el gobierno de Milei y exponencialmente los millones que recauda esto, y con distintas entidades del Estado. Acá solamente estamos discutiendo una que tiene que ver con los discapacitados. Hay que ver hasta dónde podemos llegar a estar en presencia
si todo esto la justicia lo analiza. Nosotros hemos presentado una denuncia penal justamente esto para que se mantengan las pruebas, sobre todo los teléfonos, si se comprueba una asociación ilícita para arriba, o sea, porque mencionan a Karina Milei como la principal, la jefa de esta mafia corrupta. Por lo tanto, el Frente de Izquierda ha presentado una denuncia penal para que se salvaguarden los celulares, principalmente de Karina Milei, para evitar la pérdida de pruebas y seguir desentrañando esta situación que la verdad es muy crítica. Sin duda que el electorado, venimos de una elección legislativa donde fue notable el Sí. 50% más o menos de la población que no ha ido a votar. Ujú. No creo que cambie muchísimo el panorama en este sentido. Lo que sí vemos es que por lo menos algunas encuestas dan a Mm. la izquierda con una intención de voto bastante importante, cerca del 15%, o en algunas supera el 15% en Buenos Aires en las próximas elecciones ahora en Ujú. septiembre, pero de nuevo han tomado un tinte nacional porque las principales figuras nacionales están llevando adelante campañas, y esto de cara a las elecciones de octubre, lo cual, bueno, para nosotros entendemos de que un voto a la izquierda, un voto a este programa, a esta defensa, es sin duda una garantía a defender estos derechos. Habrán visto nuestros diputados, nuestras organizaciones, los jubilados clasistas, la juventud del partido, incluso los trabajadores Garrahan, donde nosotros somos Partido Obrero, tenemos varios trabajadores que están ahí impulsando la lucha ahí también. Bueno, estamos en la calle, ¿no? Acompañando las luchas, poniendo la banca también en defensa de estos procesos que se vienen dando con los jubilados, con la docencia, con los universitarios, bueno, con los discapacitados también, Huelga Rajan, y nos parece importante que esto se profundice. Entendemos que un voto a la izquierda, un voto al Partido Obrero acá en la provincia, va a significar una defensa de estos derechos, pero al mismo tiempo una salida, porque acá hay que buscar una salida al problema. Y nos parece importante que, bueno, que la izquierda justamente encarna una salida a esta situación, que tiene que ver con el desconocimiento de la deuda externa, que es para nosotros es el ABC de nuestro frente de izquierda, de nuestro partido, dadas las consecuencias que estamos pagando los trabajadores por esto. Y sin duda, bueno, un planteo cortoplacista que tiene que ver con estas medidas de los jubilados, de la docencia, defender el salario, defender los puestos de trabajo que tanto han caído en la provincia a nivel nacional, y un plazo un poco más extenso, bueno, sin duda, de la mano de la nacionalización de la banca, del comercio exterior, para parar con este chorrerío bueno, y estas medidas económicas que está llevando adelante el gobierno nacional, bueno, que la estamos pagando con consecuencias, la verdad, que terribles en el día a día, en la góndola, en el sueldo que cada vez alcanza menos, en los despidos, en las suspensiones, Ujú. y bueno, y en el modelo productivo que hay en la provincia. Acá yo recorro el cordón industrial, Ujú. en vez de tener fábricas tenemos distribuidoras, lo cual habla de que todos estos fondos que se han ido licuando no han servido para el montaje de una industrialización del país, para generar mano de obra, sino todo lo contrario. Y bueno, me parece que ahí es justamente donde nuestra política, nuestras bancas, estas herramientas tienen que estar al favor de esta situación. Germán, contame por último, ¿cómo están llevando a cabo la campaña? ¿Cómo viene la agenda para el Partido del Obrero? Bueno, con reuniones hoy justamente a Ujú. la tarde viene el Encuentro Nacional de la Mujer. Se pasó para noviembre Sí. finalmente, pero se hace acá en la provincia de Corrientes. Por lo tanto, bueno, ¿no? De reuniones, Ujú. hay una fuerte, fue noticia la semana pasada, una multa al gobierno provincial de casi 86 millones de pesos, dada las demandas de alimento de las comunidades originarias. Digamos, también estamos viendo fuertes procesos de asamblea en distintas comunidades en el interior provincial, Pampa del Ujú. Indio, Castelia, El Espinillo, que están dando cuenta bueno, de este reclamo tan sensible que tiene que ver con la alimentación, luego de un fallo de la Corte Suprema de la Justicia por los casos justamente de desnutrición que había en la provincia. Por lo tanto, bueno, también discutiendo justamente con las mujeres originarias, dado el flagelo que no solamente reciben por ser mujeres, por la explotación laboral, sino también por ser originarios. Y bueno, y preparándonos para este encuentro, pero al mismo tiempo discutiendo, recorriendo, estuvimos en el hospital hace un par de semanas discutiendo con los trabajadores, justamente que daban cuenta de esto, el vaciamiento también que está sufriendo la salud acá en la provincia, los bajos salarios, el cierre de distintos departamentos que son importantes. Justo fue, digamos, una imagen lamentable que venía una persona que trabaja en los talleres
donde se hacen las prótesis, y venía en silla de rueda y él usaba unas prótesis de muleta. Le digo, che, ¿qué pasó que dejaste de caminar? Y me dice, no, porque nos sacaron del lugar y no estamos produciendo las prótesis, al punto de que él no se podía producir sus mismas prótesis, tenía que andar en silla de rueda, lo cual da cuenta, digamos, de la situación gravísima que estamos viviendo en la salud. Bueno, esto se profundiza muchísimo en el interior. Y bueno, y esta lucha que están llevando adelante los docentes, ¿no? por la cláusula gatillo, que ha demostrado con el voto de la diputada Charole del SER, que bueno, que finalmente la oposición, que tiene que dar batalla, finalmente ha cajoneado la cláusula gatillo que iba a salir por ley. No, esto ha callado la lucha de los docentes, bienvenido, que me parece a mí que hay que profundizar. Pero bueno, pero da cuenta de que la oposición no está discutiendo para nada una salida para los trabajadores, sino que todo lo contrario, está envuelto en un panorama pura y exclusivamente electoral, peleando candidatura, dejando afuera inclusive a las militancias propias territoriales, barriales, dentro de los distintos lugares bueno, que son los que día a día llevan adelante la vida a diaria y la vida política. Por lo tanto, bueno, en esta elección tenemos esa posibilidad, ¿no? de que salten el cerco, de que profundicemos un programa político claro, con una salida clara a esta problemática que estamos viviendo, y el Frente de Izquierda, el Partido Obrero acá en la provincia, encarna un programa consecuente con todo esto. Germán, tenemos de aquí hasta octubre, vamos a seguramente volver a hablar con vos, a conversar con los distintos candidatos que van a estar acompañando, por supuesto, al Partido del Obrero en esta pantalla, que como siempre tenemos la necesidad de poner todas las voces. Así que gracias, como siempre, por estar aquí. Muchísimas gracias a usted, a la audiencia, por la invitación, y bueno, seguiremos. Así es. Muchas gracias, Germán. Nosotros llegamos...